Estamos en RCN Radio. La misión médica no se compone solamente de los médicos, obviamente que hacen parte de la misión médica, pero son muchos de los elementos que están alrededor, desde personas que son conductores de una ambulancia, personas que están trabajando por la salud. Ahora que hablamos de vacunación en zonas rurales, pues esas misiones médicas se componen de otras personas que también están acompañando para llevar salud a diferentes rincones. Y hay un trabajo desde el llamamiento de Ginebra enorme, enorme por el respeto a la misión médica, a los derechos también de la misión médica y también el derecho internacional humanitario, que es lo que nos debe llamar a la reflexión. Queremos hablar del tema en RCN Radio a esta hora con Ana Daza, coordinadora de proyectos del llamamiento de Ginebra, y nos acompaña para hablar del trabajo que están adelantando en nuestro país y también en nuestro departamento de Antioquia. Le agradecemos mucho estos minutos con nuestros oyentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes para todas y para todos. Me parece súper bueno que hayas hablado de la misión médica, incluyendo a todo el personal. Incluye los conductores de las ambulancias, las personas que hacen aseo en los hospitales, en los centros de salud, y también incluye las instalaciones, los carros, en el caso de que haya transporte marítimo o fluvial, todo lo que signifique actividad médica, las vacunas, las mascarillas, los delantales, todo hace parte de la misión médica. Y si la misión médica está protegida, todos tenemos protección, todos tenemos derecho a la salud y tenemos una mejor vida y garantizada una mejor atención. Nuestro trabajo consiste en que las personas comprendan la importancia de proteger la misión médica, lo difundan y lo hagamos parte de nuestra actuación cotidiana. Nosotros actualmente estamos desarrollando un trabajo en Antioquia. Hemos arrancado por apartado Medellín y Caucasia, pero nuestra idea es ir creciendo. Por ejemplo, trabajamos con un número de líderes de estos municipios y estos líderes van a ser promotores, muchos de ellos, la mitad prácticamente, van a ser promotores del derecho internacional humanitario en general y de la protección a la misión médica en particular. ¿Esto qué significa? Significa que incluso el conflicto tiene reglas y esas reglas son las reglas para proteger lo que consideramos es lo básico de la humanidad. Y una cosa básica para decir somos humanos es tener derecho a la salud. Incluso en el conflicto también hay, en medio, por ejemplo, de una confrontación entre un grupo armado ilegal y el ejército, pues se tiene que dar un respeto por la vida, se tiene que dar también unos protocolos, hay derecho a la vida, derecho a la salud, y hay unos protocolos y si alguno de las partes tiene un herido en combate, pues tiene que haber ciertos respetos en ese sentido. Pero hablemos también de lo particular ya para la sociedad como tal. Elementos que son fundamentales, usted mencionaba ahora, por ejemplo, personas que van conduciendo una lancha, que uno pensaría pues es el conductor de la lancha, no, es que está llevando a unas personas que están garantizando la salud de una población, de una comunidad. Hay que respetarles esos derechos para que puedan llevar a cabo esa misión, como se denomina. Quiere decir, la misión médica no se compone solo de los médicos, de las ambulancias y de la lancha, sino de las personas que están a cargo que todo eso funcione. El personal que está dentro de un hospital es personal de una misión médica porque está ayudando a que todo funcione correctamente. Ya han arrancado ustedes, han arrancado y usted mencionaba por apartado. En términos generales, ¿cuáles son esas principales dificultades que hoy tiene la misión médica? Obviamente, sabiendo que estamos en un país que tiene conflicto armado, que tiene dificultades de orden público, pero ¿cuáles son esas principales dificultades que ustedes han encontrado? Bueno, hay dos tipos, digamos, de formas en que se afecta la misión médica. Unas en el contexto del conflicto y otras en el contexto no armado. Como ustedes habrán visto por las noticias recientes, de hecho, hace 2 días salieron unas estadísticas del Ministerio de Salud. La mayor parte de los ataques a la misión médica no están en el marco del conflicto. Son responsabilidades de ciudadanos y ciudadanas como usted y como yo, que en momentos de angustia, de tensión, de crisis, atacan a la misión médica. Voy a ponerle un ejemplo. Hace poco estaba hablando con unas personas, unos paramédicos y un conductor de ambulancia, y me decían que en un barrio de la ciudad de Bogotá llegaron, la persona murió antes de que la ambulancia arrancara y los agarraron a piedra. Porque según las personas, ellos no habían querido atender a su paciente. Esto es muy común.
En momentos de tensión, cuando no tenemos la suficiente conciencia, la educación y el manejo de nuestra propia emoción, incluso sin quererlo, terminamos afectando la misión médica. Y en épocas COVID eso suma todos los miedos a que los médicos nos van a contagiar o a que los médicos no están haciendo lo necesario para salvar a mi familiar o a mi amigo. Allí, digamos, están la gran cantidad de número de afectaciones. En ese sentido, es muy importante que todos como sociedad trabajemos bajo la noción de respeto de la misión médica y eso incluye incluso la zoonosis, pues el control de rabia, de animalitos, eso también es parte de misión médica. Ya en el marco del conflicto tenemos muchos ejemplos. La Comisión de la Verdad ha hecho un informe muy importante de cómo se ha afectado la misión médica en la historia, entre otras cosas, secuestros médicos para que atiendan heridos de grupos irregulares, considerar que no son neutrales, entonces atienden a una persona de un grupo irregular y son investigados o llevados presos porque se considera que haber atendido a un guerrillero o a una persona ligada a bandas criminales es una especie de asesoramiento o apoyo. Este tipo de situaciones, digamos, las infracciones más comunes en el marco del conflicto también son los retenes o la prohibición de paso. Imagínese usted que usted va en una ambulancia y hay un retén ilegal. Eso es una afrenta, una infracción en la misión médica, porque está impidiendo el servicio, ¿no? Y está poniendo en riesgo la supervivencia de heridos y enfermos. También amenazas, desplazamientos de personal de la salud, encontramos daño a instalaciones, ¿no? Y una serie de presiones muy sutiles en el marco del conflicto armado que tienen que ver con comentarios, rumores, desinformación, ¿no? Que hacen que el personal médico en general y el personal sanitario no cumpla sus labores como debería, o por lo menos no pueda acceder a donde quisiera. Este año que acaba de pasar, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, es el año con mayor número de ataques a las misiones médicas de los últimos 24 años. La cifra es preocupante. 325 ataques contra el personal de la salud, instalaciones y vehículos sanitarios. Pero además recientemente hemos hablado, por ejemplo, atracaron una ambulancia aquí en el departamento de Antioquia y le robaron las pertenencias a todos los que iban en la ambulancia. Eso es un ataque a la misión médica. También habíamos hablado en el mes de febrero de ataques, por ejemplo, a médicos de Metrosalud, un caso que quedó registrado en video en el Hospital La María, que con un casco de motocicleta atacan a una persona que está trabajando dentro del hospital. Pero las cifras son preocupantes, cerca de 9 o 10 casos que se habían registrado hasta febrero. Son cifras que deben llamar a la reflexión de cómo cuidamos a quienes nos cuidan, cómo generar esa conciencia, cómo llevar esa conciencia también a la ciudadanía. Ustedes tienen ese trabajo en las comunidades, cómo lo están haciendo para proteger estas misiones médicas. Lo que hemos encontrado es que parte de digamos, de las causales detrás de que los ciudadanos generen incidentes y ataques en la misión médica están que desconocen el sistema de salud. Tenemos un sistema de salud complicado, pero no imposible de entender. Y pensamos que el médico toma decisiones que no puede tomar, sino que las suelen tomar las EPS, ¿no? O las IPS. Y como no tenemos ese mapa en la mente, atacamos y lanzamos toda nuestra ansiedad y nuestra ira a la primera cara que nos habla, que suele ser la de un enfermero o una enfermera, un médico o una médica. Esto de conocer el sistema de salud es fundamental. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo me puedo quejar? Porque puede ser que sí, efectivamente me estén dando una atención inadecuada, pero hay unas rutas que es importante que todos conozcamos. Adicionalmente, queremos que las personas, cualquier persona, aprenda a reportar, porque al reportar tenemos información de qué está pasando, por qué, y podemos diseñar tanto esquemas de atención y remediación como programas de prevención. Reportar es algo que cualquier persona puede hacer, sea afectada directamente o no. Es gratuito, se puede hacer directamente a las secretarías de salud de cada municipio o en el caso que no tenga el municipio, en la de la gobernación o también a través nuestro. Ese reporte nos permite a nosotros tramitar apoyos
en caso de que se necesiten, y escalarlo incluso a nivel nacional para que pueda encontrarse una solución. Lo que es importante es que sepamos cuál es la naturaleza del problema. Y otra labor que estamos haciendo es promoviendo el emblema. Nosotros pensamos que la misión médica, y digo nosotros somos los ciudadanos y ciudadanas, se identifica con la Cruz Roja. La Cruz Roja es un emblema de misión médica, pero aplica al movimiento de la Cruz Roja. Tenemos en Colombia un emblema que es una cruz blanca sobre un círculo azul y un rectángulo rojo. Ese emblema es algo que todos podemos reconocer e incluso podemos organizar, estamos en ello, que lo repintemos, que lo reconozcamos, que lo usemos correctamente, para que de esa manera sepamos que esos son bienes protegidos para el bien de todos. Pensar en la protección de los civiles es lo que se hace siempre desde el llamamiento de Ginebra en medio del conflicto armado, pero también en la sociedad civil. Y hoy tienen su preocupación también en las misiones médicas que están siendo atacadas por los ciudadanos del común. Ya lo mencionábamos ahora, Metrosalud afectados, médicos afectados. Llegan los médicos a sus conjuntos residenciales, sobre todo al comienzo de la pandemia, y les habían pintado las paredes, no los dejaban montar en los ascensores. Son ataques y de discriminación además que son muy complejos a veces como sociedad poder aceptar. No se deben aceptar los ataques de misión médica. Estamos hablando de cifras que son considerables en medio de un conflicto Sí. armado, pero también las cifras que son muy importantes. Cuando uno dice que son las cifras más altas de los últimos 24 años, algo nos tiene que llevar a pensar y a repensarnos como sociedad, porque es el momento en que más hemos necesitado a los médicos. En los últimos años, en las últimas décadas, una pandemia que nos ha llevado a aplaudir a los médicos y por otro lado, pues estamos agrediendo la labor que están desempeñando no solo los médicos y enfermeras, sino todo el personal involucrado con estas misiones médicas en diferentes territorios. Estamos en procesos de vacunación, hay que protegerlos, cuidarlos, bueno, y hay un trabajo enorme de diferentes organizaciones, en este caso el llamamiento de Ginebra, que ha hecho un trabajo también enorme por el cuidado de nuestros servidores del cuerpo de salud a través de esas misiones médicas. Hay que pensar un poquitico, porque sería como contradictorio en el momento en que más lo necesitamos y en el momento en que, pues es que el año 2020 con la cifra más alta de los últimos 24 años, eso parecería como impensable. Cuando más lo Sí. necesitamos, cuando más los atacamos. Lo que dice es completamente cierto, Juan Carlos. Nosotros pensamos que no es un tema de maldad, sino de falta de información. Y es la información la que queremos que fluya, una información verídica, cierta. Estamos repartiendo folletos, formando redes para que a través de esas redes de humanos comuniquemos el mensaje de la protección a la misión médica y el mensaje sobre la naturaleza del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario tiene más reglas que la protección a la misión médica, por ejemplo, el no reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el no uso de minas antipersona, no a la violencia de género en el marco del conflicto armado. Esas reglas que son los mínimos de humanidad que debemos conservar incluso en los conflictos, no son reglas para favorecer a los grupos armados, están destinadas a proteger a los civiles y a aquellas personas que por cualquier causa dejan las armas, ya sea porque están heridos o porque se someten o se entregan, y en ese momento se cubren, digamos, de una manera análoga a los civiles. Nosotros estamos trabajando en Antioquia ahora, es nuestro foco. Queremos también trabajar en Norte de Santander, Chocó, eso está previsto pues para los próximos años, y ir asumiendo estos otros temas, ¿no? También pasando el mensaje y la información de por qué el reclutamiento de menores decidimos como humanidad que no está bien. Y en Colombia decidimos que no está bien para menores de 18 años, aunque hay países que dicen que se puede si son si tienen 15 años. En Colombia decidimos como sociedad que menores de 18 años no. En el caso de la misión médica, cosas como las minas también los afectan. La violencia basada en género también afecta a la misión médica. Tenemos casos de doctoras que fueron pues, afectadas por su condición de mujeres en contextos donde hay conflicto armado. Uno pensar que se mezclan las dos cosas también, más que grave. Misión médica y Sí. también por el hecho de ser mujeres, pues de ahí para adelante, pues ya es también saber que nos tenemos que, primero, educar, segundo, informar,
Tercero, respetar. Y cuarto, proteger, porque tenemos que proteger a aquellas personas que hoy nos garantizan la vida, independiente de la situación en la que se encuentre, independiente si está en medio del conflicto o por fuera de él, independiente si tiene un familiar que requiere una atención, porque con seguridad el cuerpo médico está haciendo todo lo posible por salvarle la vida a su ser querido. Tenemos que ser conscientes y el amor que le tenemos que tener en este momento a todas las misiones médicas es el amor más profundo, porque no se trata simplemente de los aplausos que al comienzo de la pandemia se daban a las 8 de la noche, es pensar en que tenemos que protegerlos y cuidarlos permanentemente para garantizar la vida de nuestros seres queridos y de los ciudadanos que habitan en los mismos territorios que nosotros estamos. Por eso se hace importante hablar del tema. Incluso hay taller para periodistas que están desarrollando desde el llamamiento de Ginebra, y por eso hemos tenido también hoy la compañía aquí muy amablemente de Ana Daza en estos micrófonos cercanos de RCN Radio, nuestra radio, coordinadora de proyectos del llamamiento de Ginebra aquí en esta parte del mundo, acompañándonos muy amablemente. Ana, mil gracias, muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos además esa necesidad de educarnos un poco más en la materia, porque eso sí, tenemos que seguir protegiendo a las misiones médicas. Gracias por acompañarnos, feliz tarde. Gracias a usted, feliz tarde. Muchísimas gracias. Ana Daza desde Llamamiento de Ginebra hoy con nosotros en estos micrófonos cercanos, cuando se han conocido además esas cifras preocupantes de ataques a las misiones médicas, las más altas en 24 años, pero también pensar en cómo estamos protegiendo a nuestros médicos, enfermeras, los conductores, aquellas personas que prestan un servicio de aseo en los hospitales, en las clínicas, aquellos conductores de una lancha, aquellas personas que están acompañando la llevada de vacunas, en fin, tantas personas que hacen parte de estas misiones. Hoy hablamos del tema en estos micrófonos cercanos de RCN Radio, nuestra radio.